Saludos, apreciados bachilleres. En este día vamos a desarrollar la clase de lo que es la anatomía bioscópica o de superficie. Como podemos evidenciar o ver en esta lámina, vemos los diferentes sistemas que van integrándose unos a otros hasta formar el individuo, en el cual encontramos algunos detalles anatómicos que nos van a permitir a cada uno de nosotros ubicarnos en lo que va a ser en un futuro para ustedes la exploración física, identificación de alguna enfermedad, patología y realizar los cuidados pertinentes. La anatomía de superficie, también llamada anatomía superficial o anatomía visual, es el estudio de las características externas o de superficie del cuerpo relacionado con los accidentes anatómicos del mismo, con la proyección de los órganos y elementos contenidos en el mismo cuerpo. Cuando hablamos de accidentes anatómicos, hacemos colación a detalles muy resaltantes. Por ejemplo, si uno se toca lo que es la parte de la muñeca en la mano, o en la parte distal del antebrazo, nosotros podemos allí reconocer detalles como la apófisis estilo radial o la cubital, que es la prominencia ósea. Eso es un detalle o un accidente anatómico. Cuando evidenciamos un pliegue o evidenciamos en el caso del codo, que todo el mundo le dice dónde está el codo, se toca el codo en la parte posterior o dorsal de la articulación del antebrazo, podemos resaltar allí los detalles anatómicos y así varios elementos que vamos a desarrollar a lo largo de estas diapositivas. Para entrar en materia vamos a empezar a describir cefalocaudal, o sea, de la cabeza a los pies, esa parte, esa forma de diferenciar los diferentes detalles anatómicos que tenemos y vamos a discutir en esta clase. Proyección cutánea del trayecto de la arteria facial. Vamos a ir viendo la teoría como está acá descrita y luego vamos a ver una lámina donde nos vamos a tratar de ubicar allí en la diagramación presentada. La arteria facial comprende tres segmentos. El primero va desde el ángulo del borde anterior del músculo macetero y la base de la mandíbula hasta 1 centímetro por fuera de la comisura labial. El segundo, desde la comisura labial hasta 1 centímetro por fuera del ala de la nariz. Y el tercer punto es desde el último punto hasta la comisura palpebral interna, o sea, desde 1 centímetro por fuera del ala de la nariz hasta la comisura palpebral interna. Vamos a ver la diapositiva a ver qué nos dice. Aquí lo vemos. Desde la mandíbula, 1 centímetro por fuera de la comisura labial, subiendo hacia el ala de la nariz, que está acá, y terminando en lo que es la comisura palpebral interna, también conocido en otras bibliografías como canto interno. Vemos el recorrido de lo que es la arteria facial. Volvemos a repasar la parte del arco de la mandíbula, 1 centímetro por fuera de la comisura labial, ascendiendo hacia el ala de la nariz, concluyendo en el canto interno o en la parte interna, el ángulo o la comisura palpebral interna. Proyección cutánea del trayecto del conducto parotídeo. La glándula parótida. Recuerdan que de esto hay muchas anécdotas, pero las glándulas parótidas son las que se encuentran acá.
Corresponde al tercio medio de una línea trazada entre el trago y un punto situado entre el ala de la nariz y la comisura labial. Cuando decimos en una línea trazada, aquí tenemos que poner mucho la imaginación. Aquí tenemos que tratar de ver con nosotros mismos el estudio. De hecho, es una recomendación que particularmente yo doy, donde el estudio de la anatomía, o en este caso este tema, que suele ser a veces muy fácil, a la vez tan complejo, podamos repasarlo en nuestro propio cuerpo. Una línea que corresponde al tercio medio de trazada entre el trago y un punto situado entre el ala de la nariz y la comisura labial. Todos sabemos que cuando vimos otorrino, que este es el pabellón auricular y esta estructura que tenemos acá es el trago. Una línea trazada entre el trago y un punto situado entre la nariz corresponde que viniese aquí y sería acá. Volvemos aquí entre la comisura labial. Aquí sería lo que es el conducto parotidio. Veamos la lámina siguiente e identifiquemos el recorrido. Aquí lo describe desde el trago, una línea imaginaria que va desde allí hasta un punto entre la comisura labial y el ala de la nariz. Esta línea que se resalta acá en rojo corresponde al conducto parotidio, que si nosotros pudiésemos ver por dentro, en este momento trazar una línea, pero por dentro de la cavidad oral, correspondería al tercer molar, ¿ok? Que estaría exactamente como por acá, drenando el conducto parotidio. Seguimos en este orden de ideas y venimos con el cuello. El cuello es el segmento que une nuestra cabeza con el tórax. Es este segmento que nosotros tenemos acá. En este segmento llamado cuello, nosotros tenemos una serie de estructuras y elementos vitales y de gran importancia para la vida, digámoslo así. Tenemos entonces en este orden de idea, como lo dije, proyección cutánea del trayecto de la arteria carótida común. Como ustedes ya vieron en vascular, cuando vieron cardiovascular, nosotros tenemos entonces carótida interna, carótida externa, que vienen de allí de la común. Y dice, esta arteria se proyecta trazando una línea que va desde la fosa supraclavicular menor hasta la intersección con una horizontal que pasa por el borde superior del cartílago tiroides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el cuello. Para este ejercicio les voy a recomendar a todos, porque tanto chicos como chicas se tienen que palpar. Lo que pasa es que nosotros los hombres resalta más el cartílago tiroides. Lo hacemos así y se ve. No sé si ustedes ojalá puedan evidenciarlo como yo puedo moverlo acá. Entonces los invito a que se toquen, se palpen. Allí esa estructura dice, esta arteria se proyecta trazando una línea que va desde la fosa supraclavicular menor. Entonces tenemos acá, hasta la clavícula, palpamos allí, que sube y se intersecta pasando por la parte superior del cartílago tiroides. Aquí automáticamente sentimos pulso. Ese pulso que está allí es el pulso carotídeo. Vamos a ver la diagramación de esta estructura anatómica como la arteria carótida común en las láminas. Sin embargo, bueno, el ejercicio que yo trato de demostrar acá es recomendado a la hora de que usted recuerde dónde está la ubicación de esta estructura. Además,
que normalmente nosotros como agentes de salud utilizamos esta arteria para muchas situaciones presentadas. Aquí lo vemos, fosa supraclavicular menor haciendo una línea horizontal que me intercede, que va por la parte superior del cartílago tiroides, se intersecta, y en este lugar que lo vemos acá en rojo tengo la arteria carótida común. También les voy a decir algo, esta es la descripción anatómica y la ubicación automática descrita un paso a paso. Pero les voy a dar un dato. Nosotros palpamos el cartílago tiroides, automáticamente un dedo que equivale a 1 centímetro hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Podemos palpar automáticamente el pulso. Palpamos cartílago tiroides con estos dos dedos, recorremos 1 centímetro y allí tenemos que sentir pulso. Claro, a la hora de preguntar en el examen, los profesores no le vamos a preguntar, díganos la técnica, y usted va a decir, no, con los dedos de 1 centímetro. No, usted tiene que decir una línea que asciende la fosa supraclavicular menor y se intercede con una en forma horizontal que pasa por encima del cartílago tiroides, y allí se encuentra la arteria carótida común. Así mismo es que se describe. Siguiente. Seguimos en el cuello, y esta oportunidad vamos a ver la vena yugular externa, que dice que se proyecta desde el punto medio del borde anterior de la clavícula hasta el ángulo de la mandíbula. Borde anterior de la mandíbula. Entonces vamos acá a la mandíbula, ¿ok? Acá, y vamos a descender hacia la parte anterior de la clavícula. Veamos entonces acá la representación esquemática de esta vena. Esta sería la clavícula, ¿ok? Borde anterior ascendiendo hacia el ángulo de la mandíbula. Esto que está en rojo significa que esa es la vena yugular externa. Hay una externa, hay una interna, y la interna dice que se proyecta desde la fosa supraclavicular menor hasta el ángulo de la mandíbula. Vean bien esto, fosa supraclavicular menor, se repite este término, pero la intersección es hasta el ángulo de la mandíbula. O sea, que viene desde la fosa supraclavicular menor, pero hasta acá, acá. Fosa supraclavicular menor hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Allí se encuentra la vena yugular interna. Seguimos descendiendo y vamos entonces a lo que es los miembros superiores. Los miembros superiores tienen proyecciones cutáneas de arterias y venas, al igual que como venimos comentando, cefalocaudal. Y tenemos la arteria braquial o humeral. Esta arteria es importante que nosotros sepamos dónde queda y cómo identificarla, ya que nosotros en muchísimas oportunidades tenemos que proceder a medir o cuantificar signos vitales, entre lo que está la presión arterial. Entonces es importante que sepamos dónde queda este vaso sanguíneo. Una línea que une un punto correspondiente a la parte media del pliegue axilar anterior con un punto situado en la parte media de la fosa cubital. Es muy teórico, es correcto, como puede estar pensando cada uno de ustedes, pero tenemos que llevarlo a nuestro cuerpo. Los invito a que tomen un marcador, se pongan una franelilla
empiecen a marcarse estos puntos. Es importante, pero con marcador que se caiga, que sea lavable. Y esta es la primera parte. La segunda parte, punto que corresponde al sitio en que la arteria braquial se divide en sus dos ramales. ¿Cuál punto? En la fosa cubital anterior, donde esta arteria va a bifurcarse y va a producir dos ramas importantes en nuestro miembro superior, como es la arteria radial y la arteria cubital. Vamos a la descripción. Vamos a centrarnos aquí. Correspondiente a la parte media del pliegue axilar, un punto hasta la fosa cubital anterior. Tenemos acá donde esta es la parte de la axila, este es el pectoral, este es el hombro, hacia acá sería el cuello. Una línea que va por todo el centro hasta la fosa cubital, donde tenemos el punto donde ella se va a bifurcar y va a dar una radial y una cubital. Pero en este momento nosotros estamos hablando de esta estructura llamada arteria humeral o braquial. ¿Ok? Fíjense que está por encima, no está por la parte externa, no está por la parte interna, no está por la parte posterior. Eso es como si usted colocase, estirara el miembro superior. Lo coloca así y usted puede hacer el intento. Desde la línea axilar anterior hace un trayecto hasta la fosa cubital anterior. Aquí. Muy bien. Miembro superior, proyección cutánea de la arteria radial. Se proyecta uniendo una línea en un punto de referencia proximal correspondiente a la fosa cubital y un punto de referencia distal que corresponde a la apófisis estiloide o del radio o estilo radial. Y la proyección de la arteria cubital es un punto de referencia que corresponde igual a la parte proximal en la fosa cubital y distal al hueso pisiforme en su borde externo. Veamos en la lámina siguiente la diagramación. Tenemos acá que hasta este punto, recuerden que en la explicación anterior, hasta acá llegaba la arteria braquial o humeral, que desciende desde el pliegue axilar hasta acá. Acá ella se va a bifurcar en una radial y en una cubital. Hasta acá se viene la cubital hacia el hueso pisiforme y hacia la parte externa, disculpen, esa parte externa, que es la parte radial, hacia la apófisis estilo radial. Aquí lo podemos ver. Entonces, tenemos la mano en esta posición, hacia este lado sería la parte radial y hacia este lado sería la parte cubital. Tenemos acá la proyección de lo que es la vena cefálica y aquí nosotros vamos a conocer lo que es la cefálica y tenemos la basílica. Estas venas son de importancia ya que son las que usted va a considerar en muchas ocasiones hacer venopunciones. Dice textualmente, seguimos, que la proyección cutánea de su trayecto se hace en base a un punto de referencia distal, la apófisis estiloide del radio en su borde dorsal y un punto de referencia proximal en el surco del pectoral en su tercio lateral. La línea que une estos dos puntos debe pasar ventralmente por el epicóndilo lateral. Muchos términos allí. Las arterias van en sentido descendente, las venas retornan. Por eso es que ella habla de un trayecto proximal cuando dice en la base de un punto de referencia distal, de la apófisis estiloide del radio
hacia un punto de referencia proximal, que es el surco dectopectoral. Cuando uno habla de proximal o distal, uno dice proximal, su punto de origen, distal, que se aleja. Aquí estamos hablando al revés, desde distal hacia proximal. Por eso que le decía, porque las venas traen y las arterias llevan. Veamos entonces. Apófisis, aquí está, la apófisis estiloide viene por el epicóndilo lateral, que está acá, hasta el surco deltopectoral. Quiere decir que va por fuera, la vena cefálica va por fuera. Cuando nosotros nos colocamos en posición anatómica, el pulgar queda apuntando hacia la parte externa. Por consiguiente, esta es la parte externa acá representada con esta línea roja. El epicóndilo lateral, que es la estructura anatómica que usted percibe cuando tacta la articulación del codo en la parte que es, como vamos a decirlo en criollo, el huesito que usted siente en la parte externa del codo. Ese es el epicóndilo lateral. Y hablamos de la basílica, que sería entonces ¿qué? Lo contrario. Punto de referencia distal, la apófisis estiloide del cúbito, y uno proximal correspondiente al punto medio del surco bicipital medial. Esta línea de proyección debe pasar por el epicóndilo medial. Si uno pasa por el epicóndilo lateral, el otro pasa por el epicóndilo medial, en el mismo antebrazo y asciende hacia el brazo. Punto bicipital, estamos hablando del músculo bíceps. Entonces, veámoslo acá. Y el lado contrario, la apófisis del cúbito se viene por la parte interna, aquí está el epicóndilo medial y el surco bicipital, ¿okay? Que pasa por debajo del músculo bíceps braquial. Por acá sería la cefálica y ella sería la basílica. Si yo tuviese la oportunidad de que lo dibujáramos en nosotros, yo tomase un marcador y marcara, podría ser en mi antebrazo o en el antebrazo de alguno de ustedes, marcar desde las apófisis tanto del radio como del cúbito el epicóndilo lateral y medial, y lo dejáramos hasta allí, o podíamos marcarlo hasta el pliegue, que este es el surco dectopectoral, y este sería el pliegue bicipital. Cada quien se marcara y podíamos marcarlo. Normalmente cuando veíamos práctica, agarramos un muchacho, un varón, y le hacíamos estas marcas a cada uno de ustedes. Por eso yo los invito a que lo hagan, colocan este video y usted va marcando y va repasando. El mejor libro que usted pueda tener es su propio cuerpo. Siguiente. Aquí vamos a hablar entonces proyección cutánea del trayecto de la vena mediana del antebrazo. Punto de referencia distal. Proyección de su trayecto corresponde a un punto mediano del surco distal de la muñeca. Y un punto de referencia proximal está constituido por el vértice de la fosa cubital, sitio frecuente de la bifurcación de la cefálica y la basílica. Como teníamos un punto de bifurcación arterial donde llegábamos y la arteria braquial o humeral se bifurcaba para hacer ramal, cubital y radial, la basílica también nos da sus bifurcaciones para dar la estructura venosa siguiente. Punto medio de la muñeca, que está acá, ascendiendo hacia la fosa cubital, donde viene la cefálica y la basílica, se unen y se bifurca para dar la vena mediana. Ella se bifurca de la mediana cefálica, la mediana basílica,
y me da la vena mediana formando en el pliegue cubital anterior, formándome una estructura denominada la M venosa. La M de Meneses, no, la M venosas, donde normalmente es un sitio de preferencia para el personal de laboratorio, los bioanalistas y sus asistentes para hacer las venopunciones a la hora de extraernos sangre para una muestra de laboratorio. Estamos en el tórax y el tórax es un área anatómica en la que vamos a tener una cantidad de elementos vitales. Lo que yo acá les coloco es una ubicación 100% teórica de lo que es el área cardíaca, donde usted puede evidenciar allí a través de la lectura la ubicación de los espacios intercostales, lo que es los vasos sanguíneos y propiamente el corazón. Si lo leemos, podemos decir que es un cuadrilátero, o sea, el tórax, la jaula cardíaca, o no digamos la jaula cardíaca, disculpe, digamos el cuadrilátero en el cual se encuentra el corazón. Y digámoslo así, los ángulos superiores están situados en la parte anterior de los espacios intercostales, segundo derecho e izquierdo, a una distancia de 1 centímetro del borde external, y los ángulos inferiores derecho e izquierdo están situados sobre la extremidad anterior del sexto espacio intercostal derecho y sobre el quinto espacio intercostal izquierdo, y este último 8 centímetros de la línea media del tronco. Vamos a verlo porque suena así como un trabalengua, ¿verdad? Entonces aquí tenemos del lado del tronco, tenemos a 1 centímetro del esternón, tenemos entre el segundo al quinto paso intercostal donde se encuentra toda esta estructura. Esta delimitación es el área cardíaca, es el área donde vamos a colocar nuestro estetoscopio y vamos a auscultar las estructuras subyacentes dentro de esta delimitación, que son las válvulas auriculoventriculares, como la tricúspide y la bicúspide, tenemos las simoideas, aórticas y pulmonares, y podemos ver y al mismo tiempo corroborar e incluso tener hallazgos cardíacos realizados por cada uno de nosotros. Por eso digo, esta parte es muy pero muy teórica, porque es literal. Acá tenemos las proyecciones pulmonares y la aórtica, lo que yo les decía, que es porción más alta que se localiza sobre el plano horizontal a la altura del tercer espacio intercostal, o la articulación, como dice allí, condroesternal izquierda, o lo que es costoesternal, ¿ok? Izquierda, y la válvula aórtica, que se localiza en su proyección en el tercer espacio intercostal izquierdo, inmediata a la anterior, cercana a la línea media del tronco. Veámoslo en la diagramación. En la diagramación que tenemos es el siguiente, estas las vemos todas. En la bicúspide se proyecta en el cuarto cartílago costal derecho e izquierdo, y en la tricúspide del mismo espacio intercostal, el cuarto, hasta formando un ángulo 45. Puntos de auscultación, jóvenes. Esto es tal cual para punto de auscultación. A la hora que ustedes vean enfermería básica y tengan que aprender a utilizar el estetoscopio, esto literalmente es lo que ustedes y yo hacemos. Ustedes lo van a hacer y lo que yo hago constantemente. Aquí tenemos todo lo que yo le acabo de leer, se traduce en esto. Los invito también a que busquen de referencia en el libro de anatomía clínica de Moore, e incluso en el de Gray aparece esta lámina, aparecen láminas a colores con los focos de auscultación
para que ustedes tengan una mejor perspectiva de lo que es el área de ocultación, porque esto es 100% teórico. Si tuviésemos la oportunidad de vernos en presencial, primero no puedo llegar a hacerle un dibujo en el tórax, no puedo, pero tendría que identificar más gráficamente con un estetoscopio para que usted pueda tratar de entender un poquito mejor. Por eso que se habla acá de áreas de ocultación, porque es la ubicación anatómica. Esta lámina no la voy a leer porque es complemento de lo que ya diagramé anteriormente. De igual manera, esta lámina donde dice la delimitación de las áreas de ocultación. Aquí las tenemos. Tenemos en esta lámina se puede ver lo que es los focos aórtico y pulmonar. Tenemos lo que es la válvula tricúspide, la válvula bicúspide, y tenemos, si pues trazáramos una línea, vemos la figura entonces de la parte cardíaca que se describió anteriormente. Aquí en la determinación de la región mamaria podemos evidenciar varias cosas importantes y lo venimos comentando ya a lo largo del desarrollo de esta clase. Aquí podemos ver que dice región comprendida entre dos líneas, la tercera y sexta espacio intercostal y la verticales, que es la external y la axilar. ¿Generando qué? Generando la división de la glándula mamaria en una parte derecha e izquierda, y a su vez en 4 cuadrantes, lo que tenemos, 2 cuadrantes superiores, uno interno y uno externo, y 2 cuadrantes inferiores, uno interno y uno externo. Esta información es de gran importancia, no solo para las damas, sino para los caballeros, porque todos vamos a ser clínicos. Y allí donde se dan los autoexámenes, los conocidos autoexámenes de mama, tenemos la exploración física, tenemos el área de ocultación y podemos identificar anatómicamente cualquier alteración de los tejidos subyacentes, bien sea en lo que es el complejo areola-pezón o lo que es los cuadrantes ampliamente determinados. Bueno, jóvenes, aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con la segunda parte en lo que es abdomen.